Buenos días, mi nombre es Carlota de Pompeis y el día de hoy les voy a presentar el análisis de un discurso que marcó la historia reciente, el pronunciado por Malala Yousafzai en la ONU el 12 de julio de 2013. Responderé también 5 preguntas clave que nos ayudarán a entender su mensaje y su impacto. Comencemos. La pregunta número 1 es, ¿quién es Malala Yousafzai y por qué su voz es tan relevante? Malala Yousafzai es una activista pakistaní que desde muy joven defendió el derecho de las niñas a recibir educación en una región controlada por los talibanes. En 2012, con apenas 15 años, sobrevivió a un atentado en el que fue baleada en la cabeza por su activismo, y su historia de resiliencia y su compromiso con la educación la convirtieron en una voz global por los derechos humanos, siendo galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2014 y convirtiéndose así en la persona más joven en recibirlo. La pregunta número 2 es, ¿cuáles son las frases claves del discurso? ¿Qué frases clave utilizó Malala en su discurso y cómo reflejan el momento histórico en el que fue pronunciado? ¿Por qué son tan importantes? Entre las expresiones más memorables del discurso, Malala afirmó: "El Malala Day no es mi día, es el día de cada mujer, cada niño y cada niña que ha levantado su voz por los derechos. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. No odio a quien me disparó". Estas frases muestran la fuerza de un mensaje construido sobre la resiliencia, el perdón y cómo la educación puede ser una fuerza transformadora. Ahora bien, el contexto histórico. Este discurso sucedió el 12 de julio de 2013, justo 9 meses después de que Malala fuera atacada por los talibanes por defender el derecho de las niñas a estudiar. Este atentado la convirtió en un símbolo de paz global y reavivó la atención internacional sobre la urgente necesidad que hay de garantizar la educación para todos. En ese momento, el mundo aún trataba de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM, especialmente de asegurar la educación primaria universal. Solo en el momento del discurso, la ONU nombró el evento Malala Day, el reconocimiento a la valentía que ella tuvo y a su mensaje. Además, el entorno, específicamente en Pakistán, era crítico porque los talibanes habían prohibido la educación femenina en muchas regiones, usando las escuelas como blanco de violencia e intimidación. Antes de ese día, Malala ya escribía en un blog para la BBC bajo seudónimo, narrando la representación talibán, lo que la puso obviamente en graves riesgos, pero también la consolidó como una voz de resistencia pacífica. La pregunta número 3 es, ¿qué estaba pasando en el mundo cuando Malala dio ese discurso? El discurso se pronunció el 12 de julio de 2013, antes de la Asamblea de la ONU, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que buscaban garantizar la educación primaria universal para el 2015. En Pakistán y en Afganistán, los talibanes habían intensificado ataques a escuelas y a niñas, y el caso de Malala se convirtió en un símbolo de resistencia. Según la UNESCO, en ese momento había 57 millones de niños sin acceso a la educación, y la violencia extremista era una de las principales causas. Su voz, desde una historia personal de violencia, elevó la discusión sobre el derecho a la educación al nivel de la política internacional. La pregunta número 4 es, ¿por qué este discurso sigue siendo una referencia hoy? Este discurso trascendió el caso de Malala para convertirse en un manifiesto global por la educación y por la igualdad. A pesar de los avances, hoy más de 120 millones de niñas siguen fuera de la escuela. Malala representa la fuerza del activismo pacífico y el poder de la juventud frente al extremismo. Su mensaje de perdón, de no violencia, de no rencor y de empoderamiento sigue inspirando políticas educativas, proyectos de desarrollo y movimientos sociales, recordándonos que la educación es una herramienta para construir la paz. Y como última pregunta, ¿qué enseñanza personal nos deja este discurso? Malala nos enseñó que el cambio social puede empezar con una sola voz sería suficiente, incluso en medio del peligro. Nos invita a que actuemos sin odio, a utilizar la educación como arma de transformación y a recordar que la lucha por los derechos humanos y por los derechos de la educación no solo son de algunos países, son universales. Su valentía demuestra que la juventud tiene un poder inmenso para cambiar el mundo y que ese poder está en las manos de cada uno de nosotros. Malala no solo contó su historia, no solo contó una historia, sino que le dio voz a millones de niñas y niños que no pudieron hablar y que no pueden hablar hoy en día. Su frase, un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo, sigue siendo un llamado urgente a la acción para nosotros. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Carlota de Pompeis. Muchas gracias por escucharme. La fuente de este video fue DRGNST.